a la sesión 195 de este Seminario Permanente de Salud del Trabajo. Este año ya cumplimos las 200 sesiones. Y para esta sesión 195 invitamos a la doctora Guadalupe Aguilar Madrid. Déjenme comentarles algunos datos de su currículum. Ella es especialista en medicina del trabajo, es maestra en ciencias en salud e higiene ocupacional y es doctora en ciencias en epidemiología y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Es autora de más de 25 artículos en revistas indexadas, tanto nacionales como internacionales. Es directora de tesis doctoral a nivel de doctorado, de maestría, de especialidad y pasantes de servicio social. Tiene 609 citas en revistas científicas y del 2015 a la fecha 360. Ha tenido financiamiento de CONACYT, de la beca MacArthur y otras más, incluso de Alemania. Sus líneas de investigación son biomarcadores de mesotelioma pleural, epidemia de mesotelioma por asbesto desde el año 2000 a la actualidad. Bueno, es mucho más amplio su currículum, desde luego. Y algo muy importante, desde mi punto de vista, de lo más importante, es que a pesar de que se forman a nivel nacional maestros, a nivel maestría en salud del trabajo o salud ocupacional, medicina del trabajo, etcétera, y doctorados también en dos lugares, la Universidad de Guadalajara y aquí. Desafortunadamente no existen espacios en México formales para hacer investigación, en este caso en salud en el trabajo. Y la doctora Guadalupe Aguilar fue la encargada del área de investigación en salud en el trabajo en el IMSS durante mucho tiempo. Tiene muchas publicaciones a partir de ello, sobre todo en esta área de mesotelioma pleural y el asbesto, obviamente, y junto con otros colaboradores de ella en su momento, y desde luego del doctor Cuauhtémoc Juárez. Lo menciono porque es prácticamente el único espacio que ha habido y hay en México para hacer investigación de manera seria en salud en el trabajo con muy alto rigor científico. Y entonces, pues afortunadamente aceptó la invitación y bueno, entonces hoy tenemos la plática que es epidemiología de mesotelioma pleural y biomarcadores de diagnóstico. Pues muchas gracias, adelante Lupita. Bueno, buenas tardes. Pues muchas gracias al doctor Nava por invitarnos a presentar algunos de los resultados de estas investigaciones que yo llevo más o menos 20 años metida en este tema del mesotelioma, aparte de otras líneas de investigación, pero ha sido mi pasión. Y bueno, lo que hemos tratado un poco con toda esta investigación es incidir un aspecto muy importante es en la prohibición del asbesto, que esperemos que en este sexenio se pueda lograr, que es el único método de prevención realmente útil. Y entonces les voy a presentar un poco cómo hemos ido caminando sobre la epidemia de mesotelioma, cómo hemos ido haciendo visible un problema que era invisible para el país y luego ya cómo nos hemos metido a esta parte de biomarcadores para diagnóstico. Y bueno, estos son los colaboradores del proyecto. Se hizo en colaboración los últimos 7 años. Hacer un estudio de casos y control nos lleva mucho tiempo en lo que tenemos casos y luego control. El Seguro Social, el INER, que tenemos casos, el Instituto para la Prevención de Accidentes y Enfermedades de Alemania, en Bochum, Alemania, que ellos tienen
La Seguridad Social alemana es una maravilla porque además tiene centros de investigación que ella financia y que se dedican solo a hacer investigación sobre trabajadores, ¿no? Entonces, es muy interesante y le destinan una cantidad de recursos impresionante. Y el Cinvestav en el área de toxicología. Y todos, por eso somos muchos los colaboradores que estamos aquí de todas estas áreas. Bueno, empezaríamos un poco a platicar qué es el mesotelio, ¿no? Yo sé que hay estudiantes de diferente nivel y hay alumnos de maestría. Este es un tejido epitelial que recubre diferentes órganos y cavidades, uno de ellos, y entonces cubre esta primera capa. Órganos que tienen mesotelio son ovarios, testículo, páncreas, peritoneo, pericardio y pleura. La pleura es la más importante en términos de las enfermedades asociadas al mesotelioma, y después en menor proporción los otros. El mesotelioma pleural maligno entonces es un tumor que se va a dar en esta parte de estas dos capas, entre la capa parietal y visceral del pulmón. En esas dos capas las fibras se van por ahí y entonces ahí se instalan y empieza a crecer el tumor. Y vemos que pues obviamente uno de los primeros signos que nos presenta esto es derrame pleural, pero hay muchas otras enfermedades que provocan derrame pleural. Lo que nos va a dar la pauta es la historia clínica y desafortunadamente en nuestro país, en la historia clínica nunca le preguntamos en qué trabaja o en qué trabajó. Entonces, ese es un gran problema, o sea, no tenemos un referente como para pensarlo, entonces piensan en una infección, piensan en tuberculosis, piensan en un traumatismo, pero muy difícilmente van a pensar que pueda estar relacionado a la exposición al asbesto. Es mucho más frecuente en hombres porque fueron los trabajadores los que laboraron en estas industrias del asbesto. Este derrame pleural es así casi patognomónico con lo que empieza. Sin embargo, el diagnóstico que nos llega, cuando nos llega con este derrame pleural, drenan el derrame y se tarda el que se vuelve a formar, y entonces a veces los pacientes se tardan un año en que, pues ya le hicieron cuatro drenajes de ese derrame pleural, pero nunca le preguntaron en qué trabajó. Y en qué trabajó hace muchos años. ¿Por qué? Porque el periodo de latencia desde que se expusieron hasta que desarrollan el mesotelioma pleural puede ser de 15 hasta 50 años. Entonces, si tú te expusiste a los 18 años, a lo mejor a los 45, llegamos a tener pacientes de 42 años, lo desarrollas, pero nadie te pregunta en dónde trabajaste hace 15 años. Como hacemos el diagnóstico ya muy tardío en etapa 3 y 4, donde todo esto ya está comprometido y no hay nada más que hacernos, la quimioterapia y la radioterapia no les hacen nada, pues tienen un promedio de 6 a 11 meses de supervivencia posterior al diagnóstico. Si nosotros hiciéramos un diagnóstico temprano, por lo menos en la etapa en que empieza con el derrame pleural, la supervivencia se nos llega a aumentar entre 6 y hay casos de hasta 10 años. Entonces, bueno, pues eso sería importante que se desarrollara no solo investigación en el sentido de ver cuál es el agente, que ya lo sabemos, sino en términos de biomarcadores de diagnóstico temprano. ¿Y cuál es el agente etiológico? Uno se preguntaría. Pues tenemos primero todas las fibras de asbesto, todas sus formas de fibras de asbesto. Hay serpentinas, que el asbesto blanco es su mayor representante, y hay anfíbolas, que son como en forma de agujita, que son las que menos se utilizaron. El 95% del asbesto que se ha comercializado en el mundo es del tipo de asbesto blanco o serpentina. Y entonces hoy te he dicho, pues todas las formas de asbesto son peligrosas, no hay nivel seguro de exposición y por lo tanto la única manera de prevenir es la eliminación del uso del asbesto en todo el mundo. Pero también tenemos algunas zonas con erionita. En México no hay muchas, en Capadocia hay una zona de erionita muy importante donde hay una cantidad de muertos, pero son por exposición ambiental. En esto la mayoría son por exposición ocupacional y ambiental, o esposas que lavaron las ropas de trabajo de sus esposos. Y la erionita es más ambiental. En México hay una región en Guanajuato que está contaminada por erionita, hay no sé, alrededor de 50 familias que están y han empezado a presentarse casos de mesotelioma pleural. Pero bueno, yo llevo 20 años en esto y todavía no se prohíbe, y cuando se prohíba, tenemos 10 años con tecnología de nanotecnología
de carbono. Nanotubos de carbono es la panacea ahorita para muchos de las propiedades que tenía el asbesto, que ahorita las vamos a mencionar. Pero si uno ve la estructura del asbesto crisotilo y un nanotubo de carbón, es exactamente la misma. Entonces, jóvenes, les va a tocar a ustedes luchar porque los nanotubos de carbono se hagan con las mejores medidas de higiene y seguridad y ver si realmente es seguro trabajar con él. Sin embargo, no hay regulación en el mundo sobre nanotecnología. Hasta ahorita esta nueva, que los periodos de latencia de la enfermedad todavía son muy cortos para empezar a ver si hay casos. Y ya hay algunos artículos que mencionan que puede haber mesotelioma por nanotubos de carbono, pero todavía no tenemos el tiempo de latencia suficiente como para empezarlos a ver. Esta es una tecnología muy nueva y aguas, es una tarea que les queda a ustedes. Los nanotubos que se han venido sustituyendo por algunos productos que se hacían con asbesto. El asbesto está dentro del grupo de los cancerígenos 1, que son demostrados en humanos, todos los tipos de asbesto. Y sus propiedades era la fibra milagrosa. Para 1890 se empezó a utilizar el asbesto y a todos se le ponía asbesto. Pasó como con, no sé si leyeron el libro de una mujer española, ¿cómo se llama? Rosa Montero, que habla sobre la vida de Marie Curie. Y entonces cuando uno lee el libro le da un pánico porque a todo le ponían radiación. Si pueden leerse, las mujeres del radio, eran mujeres que chupaban el lápiz. A alguien se le ocurrió que los relojes se podían ver en la noche y entonces había que ponerle radiación a todos los numeritos, y las chicas que lo hacían chupaban, como se empezaba a abrir el pincel con el que pintaban, chupaban y después iban a las fiestas y estaban todas fosforescentes. Igual a todos se le ponía, hubo cobijas para niños, en el libro Rosa Montero lo narra, se le ponían a las cobijas para niños radiación porque se metían a radiación porque quedaban blanquitas. Y a todos se le ponía terrible porque hubo niños que murieron de leucemia por esas cobijitas. Pues igual pasó con la fibra de asbesto, era tan maravillosa, resistente a la fricción, al calor, al sonido, al fuego, era fiable, no se corroía. Entonces a todos se le ponía asbesto. Hubo más de 3,000 productos a los que se les puso asbesto, desde protectores de planchas, láminas de asbesto, que es lo más conocido, embragues de autos, bueno, todo, hilo, guantes, barcos, la recobertura de los barcos, los embragues, etcétera. A todo había que ponerle asbesto porque no sabíamos la peligrosidad en ese tiempo. Y aquí ven, esto es en China en 2006, vean la forma en que lo manejan, cuando ya se sabía que era cancerígeno. Entonces tenemos 3 tipos de exposición: la ocupacional, que es la más importante, por eso es más frecuente en hombres; la ambiental y la indirecta, a la familia, los que lavaban la ropa o las poblaciones que vivieron alrededor de industrias del asbesto. Y aquí vemos México, hay esta norma que establece los requisitos sanitarios para el proceso y uso del asbesto, y tenemos yacimientos en estos estados. Sin embargo, afortunadamente para nosotros, son yacimientos muy pequeños que no es costo-beneficio explotarlos, pero hay, de que hay, pero no han sido explotados. Y aquí es una identificación que hicimos de los primeros estudios para identificar en el Valle de México donde había industrias. El círculo pequeño es la industria y el círculo grande es a 2 kilómetros había unidades habitacionales, casas. Entonces vean, en el Valle de México tenemos un serio problema de industrias del asbesto. Hay otras enfermedades que causa el asbesto, no solamente el mesotelioma pleural. Tenemos asbestosis, placas pleurales, cáncer de pulmón, de faringe, de laringe, de estómago, de colon, testículo y ovario. Últimamente la gente ambientalmente que no ha desarrollado mesotelioma pleural, en Italia, por ejemplo, que es uno de los países que empezaron a usarlas a principios del siglo XX, en 1901, 1902 se instalan fuertemente las industrias ahí, hay mucho cáncer de estómago ahorita. Y no tiene que ver con el chile ni con muchas otras cosas, se está asociando con asbesto. Y últimamente lo que se está asociando también, que todavía no se demuestra que la relación causal, es cáncer de hígado. Y bueno, no solo nos quedamos con eso, sino con un vacío de información muy importante.
Tuvimos 2 temblores en el 85 y en el 2017. ¿Cuántos tinacos y polvo de asbesto voló aquí? No lo sabemos. No sabemos cuánta gente que se expuso removiendo escombros en 1985 desarrolló mesotelioma pleural. Y tuvimos el del 2017 y tampoco tenemos ningún seguimiento de la población. A diferencia de las Torres Gemelas, cuando las mandó tirar Bush, toda esta nube de asbesto, hay un programa y un recurso del NIH, que es el Instituto o el Ministerio de Salud de Estados Unidos, que tiene un seguimiento. Quien haya vivido y se haya expuesto 20 kilómetros a la redonda de donde fueron las Torres Gemelas, hay un programa de seguimiento desde 2002, en 2001 se cayeron las Torres Gemelas, bueno, las tiraron, 2002 hay un seguimiento y a 15 años se espera, ahorita ya empieza a haber los primeros casos de cáncer de pulmón y de mesotelioma pleural, porque hasta el piso 45 estaba forrado de asbesto, entonces no se debería de haber caído si el asbesto protege contra todo. Pero bueno, y en México no tenemos ningún programa de vigilancia a la gente que estuvo removiendo escombros, a los que han demolido edificios. Yo soy damnificada del 2017 y en mi edificio todavía no lo demuelen y todos los tinacos que estaban en la azotea eran de asbesto cemento. Entonces tenemos ahí un foco rojo que nadie está viendo y que no se está haciendo nada. Y el asbesto es el claro ejemplo de cómo la ciencia y la investigación científica no sirve para tomar decisiones. Antes de 1900 se empezó a utilizar comercialmente. Y entonces, para estas fechas, entre 1920 y 30, se empezaron a ver los primeros casos de asbestosis. En Italia, en Francia, en Suiza, en Bélgica. Para 1945 ya se sabía que provocaba cáncer de pulmón. Celikov hace un estudio muy interesante en los trabajadores astilleros donde muestra la relación causal, asbesto, mesotelioma pleural y cáncer pulmonar. Y de 60 al 77, o sea, la IAR se tardó 17 años porque tiene que mandar a hacer estudios y después de hacer estudios epidemiológicos y de otro tipo de estudios, tiene que llegar a los estudios celulares para demostrar que hay la relación causa-efecto. Hasta 77 declara la IAR que todos los tipos de asbesto son cancerígenos en el humano. Y entonces estas son las exportaciones de asbesto. Entonces uno esperaría que para esta fecha, para 1970, el incremento de las exportaciones de asbesto a los países que tienen, pues empezaran a caer, porque tú ya sabes científicamente que eso es un cancerígeno del grupo 1. Pues no, resulta que empiezan a incrementarse hasta llegar a un pico de 5 millones de toneladas para 1975. Entonces, pues ¿a dónde se fueron? Pues estos países dejaron de hacerlo. Los países que entraron a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, que se utilizaba en los trajes de los bomberos, en los tanques se forraban con asbesto, los cañones, bueno, a todos se le ponía asbesto, se empezaron a dar cuenta y ellos empezaron a dejar de usarlo. Pero maravilla, habemos un tercer mundo que somos el tiradero de todo lo demás. Y entonces se fueron a África, a Asia y a América Latina. Y entonces por eso vemos este pico. Entonces el conocimiento científico pues sirve para dos cosas, porque pues no se prohibió esto. Los mercados y los dueños de empresas del asbesto no les importa la salud de la población y se van a estos mercados más frágiles, ahí se instalan, las empresas migran hacia nosotros, entonces hay una transferencia, le llamamos una transferencia de industria sucia y peligrosa a nuestros países. Entonces se van y bueno, todavía hasta la fecha las tenemos aquí en México. Para el 2000, entre 2000 y 2010, ya más de 60 países han prohibido el uso del asbesto, pero nosotros en nuestro país lo seguimos utilizando. Este es un claro ejemplo, vean, estos son los principales exportadores de asbesto. Canadá, que fue el mayor exportador de asbesto en todo el mundo, bajó, pero miren quién tomó el relevo. Rusia y Kazajistán. Este es la central de abastos en 2013. En 2013, después de que yo había publicado algunos artículos, me llaman algunos periodistas. Oiga, doctora, es que dicen que hay asbesto en la central de abasto y que tiene ahí 2 años, en la central de abasto de Veracruz con los alimentos y todo.
Pues las bolsas tenían un año ahí porque Mexalit les dijo, que tiene su bodega en Hidalgo, les dijo que estaba llena y que bueno, pues ahí los dejaron. Y ahí los dejaron. Y Cofepris después de esto envió a esta gente vestida con uniformes. Cofepris, ni siquiera Mexalit fue la que empaquetó sus bolsas que ya estaban abiertas. Cofepris empaquetó nuevamente el asbesto, que ya se habían abierto las bolsas, pero estuvo 2 años ahí, a cielo abierto, contaminando todo. Y entonces, bueno, pues ahí esa es la historia en 2013. Y vean quiénes somos los que compramos, puro primer mundo: México, la India y Tailandia. La India tiene una epidemia terrible de mesotelema pleural, igual que Reino Unido, más o menos 3,000 casos al año de mesotelioma pleural. Y esto es lo que declaró la IAR desde 1977, porque la industria del asbesto en México dice que el asbesto crisotilo no es, que la doctora Aguilar se inventa los datos. Todos los tipos de asbesto están en el grupo 1A, no hay nivel seguro de exposición al asbesto, la única medida consiste en prohibir completamente el uso del asbesto. Y además la OMS se comprometió a apoyar a los países para la prohibición. Pero bueno, México seguimos sin ese apoyo y sin nada porque lo seguimos. Y esta es la historia de la instalación. Techo Eterno Eureka fue la primera empresa que se instaló en la Ciudad de México y después migró hacia Guadalajara. Y en Guadalajara ahorita emplea más o menos a 10,000 trabajadores y sigue manejando asbesto. Y vean ahí la historia, ¿no? En 43, en 52, en 56 se fueron poniendo todas estas empresas de Eureka, Mexalit, Asbestolit, pero fuertemente entre los 60 y 70, en ese pico donde se compró mucho asbesto, ese pico tiene que ver con la migración de toda la industria peligrosa a nuestro país. Y entonces, en la primera investigación que hicimos, que pedimos datos a lo que antes era Secofi, que ahora es Secretaría de Economía, había 1,881, entre 1992 a 2000, 1,881 empresas que importaban asbesto, ya sea en fibra, en roca o en hilo o en cerámica, en diferentes formas. Y este es un poco cómo se ha comportado. En esta época migraron las empresas, comprábamos una cantidad importante de asbesto. En todo este periodo de 2000 a 2015, más de 500,000 de toneladas de asbesto ha importado México. Nosotros teníamos, a partir de 1970, 2 casos de mesotelioma al año, por lo menos registrados en los certificados de defunción, que sabemos todos los bemoles que tienen los certificados de defunción, más para cáncer. Muchas veces, si no tiene la biopsia, es difícil que se ponga en el certificado de defunción, o a estos pacientes, fácilmente lo que vimos en nuestras investigaciones es que, como no hay nada que ofrecerles, los envían a su casa con paliativos para el dolor. Pero el médico familiar, ya sea de institución pública o privada, cuando llega y ve al paciente con un tanque de oxígeno, ni siquiera le pregunta, oye, hay una nota, ¿quién le indicó el tanque de oxígeno? No, tenemos un subregistro de 71%. Los mesotelemas que se mueren en el hospital o cáncer pulmonar sí tienen el certificado de defunción esta causa como causa de la muerte. Pero los que no, los que se van a su casa tienen lo que se pueden imaginar. Si bien les va, les ponen asma, porque tienen el tanque de oxígeno. Entonces hay un subregistro brutal. Estas son las cifras oficiales. Después de que usamos el asbesto, más o menos 38 años después de la latencia, empieza a haber una epidemia de casos de mesotelioma pleural. Estos son los mesoteliomas oficiales, que más o menos son para 2015 300 al año, que aparecen por lo menos en los certificados de defunción. Pero con el subregistro que nosotros planteamos hicimos unas estimaciones y más o menos son 500 casos de mesotelioma al año y más o menos aumenta un 10% por año. Pero por cada caso de mesotelioma pleural hay 2.2 casos de cáncer pulmonar asociado al asbesto, independientemente del hábito tabáquico. Esto se los debemos. Entonces, bueno, pues tenemos más o menos 1,500 casos al año. Y hicimos, bueno, esta se me repitió. Más o menos, estos son los totales. Hasta este periodo tendríamos esta cantidad de muertes para 2013. Y bueno,
dice uno, ¿y esto se parece a lo de otros países? ¿El fenómeno es el mismo? Sí, el cromosoma azteca y el maya, como dijera el doctor Krauss, no nos defienden, se comporta exactamente igual que cualquier cancerígeno. Nuestros cromosomas indígenas no nos protegen. Entonces vean, estos son dos países, Singapur, donde empieza a comprar asbesto, esta es la azul, es Finlandia, y unos años después, más de 15 años, empieza la epidemia de casos de mesotelioma pleural. Y este es Singapur, esta es Finlandia. Singapur igual, empieza a comprar asbesto y 50, 60, 70, 80, 90, miren cuántos años, empieza la epidemia de casos de mesotelioma pleural. Entonces no somos diferentes a lo que esperábamos. Y dice uno, ¿dónde se está muriendo la gente? ¿Se acuerdan aquella Eureka de Jalisco que todavía está? Es la que tiene por lo menos más casos de mortalidad por mesotelioma pleural. Estos son registros solo del IMSS. Y después sigue el Distrito Federal, que tiene todas esas empresas que les mostré. Colima, porque mucha gente de Colima migra a Jalisco a trabajar y regresa a morirse a Colima. Veracruz, hay astilleros que hay que reparar, hay grandes astilleros que tienen grandes talleres de mantenimiento de barcos, ya sean nacionales o internacionales. Nuevo León, que también se instalaron empresas del asbesto, el Estado de México, que hay muchas industrias del asbesto, Puebla, ese sí, Puebla no encontramos de dónde, y Guerrero y Tamaulipas, Tamaulipas sí, en la frontera se instalaron muchas empresas del asbesto. Y esto no, o sea, ¿por qué nos metimos a estudiar mesotelioma asbesto? ¿Por qué no estudiamos cáncer pulmonar, que son más casos? El problema de cáncer pulmonar es que hay N cancerígenos ocupacionales. Hacer un cuestionario de este tamaño era muy difícil. Y mesotelioma no, el tabaco no lo da, entonces era mucho más sencillo para visibilizar la epidemia de enfermedades relacionadas con el asbesto. Y vean cómo la OIT plantea que el cáncer de trabajo es muy importante y que hay tan solo en Reino Unido 8,000 casos al año de cánceres ocupacionales. Y el primer lugar son los relacionados con asbesto. 3,909 casos de mesotelioma pleural al año tiene Reino Unido. Luego sigue sílica, que tampoco está prohibida. Luego emisiones de diésel, aceites, jornada de trabajo nocturno. ¿Quién se imagina de quién estamos hablando? Cáncer de mama asociado a trabajo nocturno. Tenemos todo el personal de salud, médicos, enfermeras, intendencia, químicos. Entonces, trabajo nocturno está asociado a cáncer de mama. Todavía en los hombres no se ha encontrado nada, pero en las mujeres está asociado por los niveles depletados de, cuando haces guardias, tienen niveles bajos de melatonina, y la melatonina está asociada a cáncer de mama. Los niveles son bajos. Entonces, ese es el factor que se está encontrando, pinturas, decoración, etcétera. Globalmente, la OIT estima que hay 2,3 millones de muertes anuales atribuidas a exposiciones ocupacionales. Pero por lo menos en Reino Unido el asbesto es la primera ocupacional. En México ni siquiera tenemos datos, ¿no? O sea, hay mucho que hacer. Como dijeron los sistemólogos, hay muchas áreas de oportunidad. Hay mucho que hacer, hay muchos cánceres que estudiar en este país, ocupacionales, que tienes ahí el agente y que lo que tienes que hacer es esperar el tiempo de latencia para encontrarlos. Y muchos pasan como enfermedades generales o cánceres generales, ¿no? Entonces, la vía de entrada es principalmente vía respiratoria. Las fibras más grandes, obviamente la vía respiratoria alta las va a eliminar, y las más pequeñas se van a los alveolos, y esta es una fibra de asbesto. Los macrófagos le hacen cosquillas, entonces ahí se acumulan, y después, como por vía linfática tratan de drenarla o de eliminarla, pasan por vía linfática a la pleura y tienen predilección por irse a la pleura, y ahí se instalan y empieza a crecer el tumor. Este es una fibra de asbesto con un macrófago. Y el principal mecanismo parece que es liberación de radicales libres y alteraciones en el uso mitótico. Esas son las teorías más fuertes de por qué provoca cáncer el asbesto. Y para el diagnóstico inicia en la etapa de promoción y generalmente lo agarramos en esta etapa.
o en esta etapa ya con metástasis. Generalmente no da metástasis a distancia, se va a pulmón o se va a faringe o se va a tráquea, ahí los atrapa y los pacientes a veces se fijan. Un signo a veces que cuando no se detecta el derrame pleural es que los pacientes tienen disfonía. Es muy curioso porque ya ahí atrapó la tráquea y el esófago y entonces el paciente presenta disfonía y está asociada a que ya está muy extendido el derrame y el tumor, por lo tanto. Y bueno, los métodos para hacer diagnóstico son todo un reto. La toracocentesis, que es esta que se hace cerrada, nos da entre el 25 y 28% de sensibilidad. O sea, de cada 100, solo a 28 nos va a dar el diagnóstico. La biopsia llega al 70%, si de eso logramos, porque no es un tumor sólido que nosotros digamos, ahí está, ahí lo agarramos. Hasta la cuarta etapa ya se solidifica, ya se hace un tumor grande, pero generalmente está disperso en toda la pleura parietal, visceral, se mete en los espacios interlobares y agarrarla de ahí está como difícil. Entonces, por ejemplo, a nuestros pacientes en promedio en el IMSS les hacen 5 biopsias. Porque no encuentra células. Y a ver, pícale ahora acá, ahora arriba, ahora a ver si está por acá. Entonces es muy difícil el diagnóstico, por eso llegan en etapas muy avanzadas. La complejidad de la biopsia, la baja frecuencia de patólogos. No en todos los hospitales del IMSS, por ejemplo, está montada la inmunohistoquímica. Si lograste agarrar células buenas, bueno, pero lo otro es hacerle la inmunohistoquímica. Y no en todas partes está montada la inmunohistoquímica. Entonces, bueno, pues pudiste agarrar buenas, pero no tienes inmunohistoquímica, entonces pues será con la tomografía a ver si la atinamos, ¿no? Y se tiene que montar paneles de inmunomarcadores, que son las que emplean, pero están en los grandes hospitales, en Guadalajara, en Monterrey, en Veracruz, en la Ciudad de México. Y si nos toca alguno en otra parte, pues va a ser un problema. Y hacemos estas pruebas tienen que ser 2 positivas para mesotelina y 2 negativas para adenocarcinoma. Si nos salen estas positivas, pues no es mesotelioma, sino adenocarcinoma, o sea, el mesotelioma. Un tumor de pulmón puede invadir a pleura y viceversa. Un mesotelioma pleural se nos puede ir a pulmón por contigüidad y pensaron primero que era un tumor de pulmón y resulta que es mesotelioma. Hay tres variedades, epiteloide, sarcomatoide y bifásico. Afortunadamente, este es el más agresivo, donde la gente muere a los 3 meses. Afortunadamente es el menos frecuente, el epiteloide es el más frecuente y entonces por lo tanto es el que diagnosticamos más. Y bueno, ¿qué hicimos? ¿Cuál es la característica de un biomarcador? Que tenga una alta sensibilidad y una alta especificidad, todo queremos, ¿no? Pero nosotros ¿a qué le apostamos? Primero que no sea invasivo, que sea de bajo costo, que sea altamente sensible y específico. ¿Y qué queremos? Una sensibilidad muy alta. O sea, ¿qué queremos? ¿Una sensibilidad alta o una especificidad alta? ¿Qué se imaginan? ¿Qué queremos? ¿Especificidad alta? ¿Qué es la especificidad? Aquellos que están sanos. La especificidad son los que están sanos. Y la sensibilidad es detectar correctamente a los que están enfermos, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? ¿A quién queremos diagnosticar? ¿Queremos sensibilidad alta o especificidad? ¿Qué? ¿Especificidad? ¿Sensibilidad? Pues no, nosotros queremos una alta especificidad. Es como, a ver, ¿qué es mejor? ¿Que tú dejes libre a un culpable, a un asesino o a un delincuente, o que agarres a un inocente? ¿Qué es más grave? Que agarres a un inocente, ¿no? Porque el delincuente va a seguir delinquiendo, entonces la probabilidad de que regrese es muy alta, pero es más grave que tú metas a alguien a la cárcel a un inocente. Es lo mismo. La especificidad es eso, que tú agarres a un inocente. Quiere decir que si tú tienes baja especificidad, una especificidad de 60, quiere decir de cada 100 a 40 le estás diciendo que tiene cáncer cuando no tiene cáncer. Y un cáncer de este tipo. Y lo sometes a procedimientos invasivos, costosos y además que el paciente se suicida. O sea, pues la reacción ante que me digan que tengo un mesotelioma pleural, pues quién sabe cómo reaccione, ¿no?
Entonces, lo que nosotros buscamos era una alta especificidad, el 95% de especificidad, y la sensibilidad un poco la dejábamos más laxa. Si no me llegó en el primer derrame pleural, a lo mejor me llega en el segundo derrame pleural y lo puedo diagnosticar. O sea, la probabilidad de que ese paciente regrese es muy alta. Claro, yo lo quisiera diagnosticar lo más temprano posible, pero tampoco puedo jugar con que yo a un paciente que no, a un derechohabiente o a una persona que no tiene, le diga yo que sí tiene cuando no tiene ese tumor. Entonces buscábamos una alta especificidad, una buena especificidad está entre 80 y 94 y una regular especificidad entre 60 y 79, ¿no? Y puedes combinar a lo mejor varios biomarcadores, entre varios biomarcadores tengan, que fue lo que hicimos. Buscamos 3 biomarcadores en este estudio: mesotelina, que tiene una función de adhesión, esta es la mesotelina, es un precursor, es una proteína, las 3 son proteínas. El factor potenciador de megacariocitos es parte de la mesotelina, entonces si encontramos mesotelina es muy probable que también encontremos MPF, y la calretinina, que es un buffer intracelular de calcio, y que la literatura había estado refiriendo que se expresaban de manera importante en los casos de mesotelioma pleural. Entonces, ¿qué encontramos? Buscando la literatura, las sensibilidades, vean qué bajitas son, pero las especificidades son altas en varios autores, ya sea de manera individual, pero sin embargo había pocos estudios que las combinaran, ¿no? Solo algunos, pero no decían qué sensibilidad o qué especificidad creen, decía mesotelina y MPF, pero no mencionaba en el artículo las sensibilidades y especificidades que encontró, ni calretinina y MPF, entonces tenemos que jugar con esto, ¿no? Pero también no solo queríamos un biomarcador de diagnóstico temprano, sino tenemos mucha gente, y como en este país llevamos, el doctor Juárez y yo yo creo como 15 años peleándonos, en cada que cambia en la Cámara de Diputados y Senadores peleamos que se prohíbe el asbesto y ya tenemos la ley hecha con toda la parte jurídica, el caso es que no nos hacen caso. Entonces llevamos peleando muchos años, pero dijimos, bueno, vamos a seguir peleando eso, me parece bien, pero hay que también buscar, porque si no nos vamos a cruzar de brazos y esperar a que vayan cayendo solo los muertos, ¿no? Dijimos, empecemos a buscar un biomarcador de diagnóstico temprano que nos permita ofrecerle una mejor calidad de vida y una supervivencia más larga, ¿no? Pero decíamos, bueno, eso sí, pero si se llega a prohibir el asbesto en México, ¿con qué voy a hacer vigilancia epidemiológica? De todas esas poblaciones que aparecen en el mapita del DF, que tenemos y que sabemos que que trabajaron en la industria del asbesto o que vivieron alrededor de una industria del asbesto, ¿con qué les vamos a hacer vigilancia? ¿Con tomografía? Pues eso es incosteable para ningún país, ¿no? Eso es demasiado caro. Entonces tenemos que buscar un biomarcador que fuera altamente sensible, de bajo costo y que fuera fácil. Entonces buscamos, y que además nos sirviera para vigilancia, no solo para diagnóstico, sino también para vigilancia. Entonces empezamos a buscar para tamizaje, y entonces es una prueba sencilla que debe ser sencilla, barata y accesible para todo el mundo, ¿no? La norma aquí, ¿cómo hace vigilancia? Hace solo en los trabajadores, le saca placas de rayos X. ¿Ustedes creen que van a encontrar? No hay, es un tumor que no es sólido. ¿Por qué le pides placa? No va a salir, si acaso te va a salir el derrame pleural, ¿no? Pero para hacer vigilancia te va a salir de los que ya están enfermos. Biometría hemática y química sanguínea no hay nada que refiera. Yo no sé quién hizo esta norma, pero no tenía ni idea de la historia natural de la enfermedad. Espirometrías. Pues puede ser la contaminación ambiental, pero no hay un signo patognomónico que te haga pensar en una espirometría en mesotelioma pleural. Examen general de orina y citología de expectoración. A lo mejor ahí encuentran cuerpos ferruginosos, pero no. Y entonces empezamos a buscar artículos y había varios artículos en Australia, Italia, Japón y Bélgica, donde ya estaban probando algunos mesotelina y calretinina, estos son los alemanes con los que hemos estado trabajando durante estos últimos 10 años, donde veían, a ver, yo quiero un biomarcador que me sirve para los enfermos, eso está bien, les voy a dar una supervivencia mejor,
Pero puede ser muy bueno y puede tener muy alta sensibilidad y especificidad, pero ¿cuánto tiempo antes de que presente el derrame pleural se eleva? Porque si se eleva un mes antes, pues como que no me sirve para mucho, ¿no? Entonces empezamos a buscar y en la literatura hay desde este artículo que dice, estos 3 artículos que dicen que puede ser desde cero se eleva casi cuando tiene el derrame pleural, hasta 20 años previos. No, desde 6, perdón, aquí estaba viendo otra cosa, de 6 meses a 5 años, no se eleva, y de 1 y 5 años. Aquí no dijeron a qué tiempo se elevaba, aquí vieron que no se elevaba, y los alemanes que tienen una corte grande del mayor seguimiento vieron que 15 meses previos a que presente derrame pleural, la mesotelina y la carretinina se elevan. Entonces, bueno, pues es un buen tiempo como para hacer vigilancia epidemiológica, ¿no? Y entonces la justificación del estudio era pues, que este tipo de cáncer es muy letal, el diagnóstico sigue siendo un reto, las pruebas que tenemos ahora hasta la biopsia tienen una baja sensibilidad y especificidad, y por lo tanto queríamos un biomarcador muy sensible, muy específico, no invasivo, de bajo costo. Entonces, pues lo menos invasivo es sacarle sangre, ¿no? Tiene su invasividad si no lo haces bien, si no lo hace gente con entrenamiento. Y entonces buscábamos un biomarcador de enfermedad y de tamizaje. Entonces, pero primero teníamos a los pacientes, entonces nuestro objetivo fue cuantificar la concentración de mesotelina, carretinina, de estos 3, y MPF en plasma. En pacientes diagnosticados o que llegaron con sospecha, los agarramos desde sospecha de mesotelioma pleural, y en personas sanas entonces diseñamos un estudio de casos y controles, con y sin exposición al asbesto, porque hay quien se acuerda dónde trabajó, o personas que lavaron su ropa, pero hay quien vivió cerca de una empresa del asbesto y a lo mejor no lo sabía. Y eso lo teníamos nosotros georreferenciado, con el listado de las 1881 empresas, sabíamos dónde estaban ubicadas. Entonces, cuando alguien nos decía que hacíamos la historia no solo ocupacional, sino de vivienda, dónde había vivido desde que nació, desde que ella se acordaba, ¿no? O él, la persona que encuestábamos los controles. Entonces, con eso ubicábamos si estaba a menos de 1 kilómetro o 2 kilómetros de alguna industria del asbesto. Sin embargo, ella no lo sabía, no sabía que a 1 kilómetro había una industria del asbesto. Entonces, aparentemente eran pacientes sin exposición al asbesto porque no sabían que habían estado expuestos por vivir aledañamente a esto. Y los objetivos específicos era obtener una colección de candidatos de biomarcadores serológicos, ya sea individuales, cómo se comportaban, o combinados, y evaluar el comportamiento de estos. Entonces hicimos un cálculo de tamaño de muestra y lo que necesitábamos era 140 casos y 280 controles, en base a lo que hacen. Y entonces hicimos un biobanco, les hicimos perfil bioquímico a todos los casos y a todos los controles. Los casos venían del INER, del IMSS, ya tanto de la raza como del Centro Médico Nacional, que está el Servicio de Oncología. Y los controles eran, por ejemplo, si era un trabajador del IMSS, agarrábamos las bases de datos y seleccionábamos aleatoriamente por edad, estaban pareados por sexo y por edad, escogíamos a trabajadores o a esposas de trabajadores que fueran derechohabientes del IMSS, y los que venían, por ejemplo, del INER, agarramos controles poblacionales de los INAPANA, que son gente adulta. Ahí nos encontramos varios que trabajaron en industrias del asbesto, pero que no tenían en ese momento la enfermedad, y fueron controles poblacionales. Estos fueron los criterios de inclusión: hombres, mujeres con mesotelioma, confirmado por inmunistoquímica, que no tuvieran quimio, porque tuvimos una primera muestra que tuvimos que desechar esos casos y controles, bueno, los controles no los casos, porque la inmunistoquímica nos elevaba. Cuando digo la quimioterapia y la radioterapia, si a algunos les daban, porque a veces los privados, aunque saben que no les va a hacer nada, que no les sirve, bueno, pues se la cobran. Entonces tenían quimioterapia y radioterapia, esos casos los tuvimos que eliminar porque los biomarcadores sí tenían diferencia significativa entre si había recibido o no había recibido quimioterapia. Mayores de 28 años por este periodo de latencia, y hombres y mujeres menores de exclusión, menores de 28 años los quitábamos por el periodo de latencia.
o mayores de 90, porque era muy difícil encontrar. Tuvimos un paciente de 91 años y no encontramos ningún control, ni siquiera 5 años previos, ¿no? Entonces era muy difícil encontrar el control, entonces nos quedamos hasta 85 años, que era el señor más adulto que tuvimos. Y que tuviera un derrame pleural por otra causa. O sea, los que fueran traumáticos, infecciosos, tuberculosis, obviamente esos no entraban al estudio. Y entonces este es un poco el diseño del estudio. Teníamos un estudio de casos y controles que duró de 2011 a 2016. O sea, cuando ustedes decidan hacer, ya más adelante si a alguien le interesa la investigación, pues un estudio de casos y controles siempre duran algunos años, los casos van cayendo como gotitas y tienes que ir buscando los controles, que a veces son un control, 2 controles, 3 controles. Nosotros logramos obtener dos controles por cada caso en el caso de los hombres y tuvimos hasta 4 controles en el caso de las mujeres. Y entonces tomábamos plasma, hacíamos el perfil bioquímico y después por estandarización de ELISA hacíamos la medición de las 3. Mesotelina se midió en México, y calretinina y MPF enviamos las muestras y se midió en Alemania, porque tenían montada la técnica y estaban buscando la patente también, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros éramos los que trabajábamos con ellos. Ya después de esto, ellos nos van a surtir la calretinina, porque, bueno, ahorita les platico que vamos a seguir el estudio. Y los seguimientos de los controles, hicimos una primera medición cuando los tomamos y ahorita ya tenemos una segunda medición de ellos. Algunos al año, algunos a los 2 años, a los 3 años, diferente, y les hicimos su perfil bioquímico. Hicimos todo el análisis estadístico de los biomarcadores, curvas ROC para calcular sensibilidad y especificidad y modelos de regresión logística. Y estamos ahorita analizando los biomarcadores como tamizaje. Estas son las curvitas, miren, vean, subtipos epidemiológicos, el 85% del total fueron epiteloides, es los hombres y las mujeres, separamos por hombres y mujeres. Es el primer estudio que logró por lo menos 35 mujeres casos, porque en muchos de los estudios que hay en la literatura internacional no separan hombres y mujeres, a lo mejor porque tienen muy poquitos casos de mujeres, 5, 3, 15. Aquí logramos tener una colección de 36 mujeres, casos. De bifásico fueron 2, y de sarcomatoide en las mujeres no se presentó, pero en los hombres sí tuvimos 10 casos. Entonces, exposición al asbesto, vean, o sea, en el caso el 95% sí tuvieron. Los controles, esto es lo que nos preocupa, el 88% de los controles refirieron tener exposición al asbesto. Estos son la gente a la que deberíamos de hacer vigilancia epidemiológica. Los hombres 96% tuvieron exposición al asbesto, las mujeres 89%, pero tenemos gente muy expuesta al asbesto que encontramos por exposición ocupacional, ambiental o indirecta. Y vean, en el caso de los hombres lo que predominó, esta rayita debería estar acá abajo, se movió, el 85% fue exposición ocupacional, y en el caso de las mujeres, aquí está, el 81% fue… ¿Dónde anda? Aquí se me movió, esta se subió un poco. Pero en el caso de las mujeres, el 84% fue por exposición ambiental. O eran esposas o vivían alrededor de industrias del asbesto. Y el hábito tabáquico siempre lo preguntamos, aunque sabemos que no está asociado con mesotelioma pleural. ¿Cómo se distribuyeron los casos? Vean, en las alcaldías del Distrito Federal, ¿se acuerdan de este mapa donde estaban? Pues parece que los casos se comportan de la misma manera, ¿no? Alrededor de estas industrias, la gente vive ahí, trabaja cerca de algunas industrias donde están. Entonces Gustavo Amadero 8, Iztapalapa fueron los que más tuvieron, que es por esta zona. Y de los municipios del Estado de México fue Ecatepec, Cuautitlán y Tlalnepantla. Aquí está Asbestos de México, Tutitlán, y bueno, ahí se van los otros, ¿no? Y aquí vimos por tipo, queríamos saber si los biomarcadores también eran capaces de diferenciarnos el tipo sarcomatoide, y vemos que sí, o sea, los niveles de mesotelioma sarcomatoide son 2.42 contra 0.55 de los controles.
Entonces, las diferencias fueron estadísticamente significativas. Vean los niveles en los controles, obviamente son mucho más altos, la diferencia es significativa en el total, y se comportó de igual manera si separábamos por hombres y por mujeres. Las mujeres tenían aquí 0,54 los controles, y aquí los casos tenían 2,06, ¿no? Aquí esto fue para mesotelina, y para calretinina sucedía lo mismo. Los niveles eran mucho más altos. Aquí no llega a 1 el sarcomatoide, pero sí llega a ser estadísticamente diferente al de los controles. Y en MPF no encontramos diferencias significativas. Dijimos, ¡guau! Ni modo. Ese no siempre sale lo que uno espera. Aquí yo no sé por qué se me subió esto. Y aquí vemos cómo se comportaron. Este es el artículo de los colegas alemanes, y vean los biomarcadores para mesotelina, para mesotelioma, cómo se comportaron en epitelioide, en bifásico y en sarcomatoide. Y aquí resulta que ellos, tal vez su N es más chiquita, la de sarcomatoides, no logra diferenciarse entre casos y controles, pero nosotros sí logramos diferenciarlo. O sea, en nuestra población el sarcomatoide, aunque tenga niveles un poquito más bajos de 1, sí se logra diferenciar con respecto a los controles. Sin embargo, ellos no. Y en las mujeres sucedió exactamente lo mismo, ¿no? 17, tenemos 26 y 80, en los hombres 11 y 38, pero para MPF las diferencias no fueron estadísticamente, sino no funcionó muy bien. No funcionó como esperábamos, ¿no? A pesar de ser parte de la mesotelina. Entonces, ahorita vamos a ver, entonces corrimos las pruebas de diagnósticas de sensibilidad y especificidad. Sí, bueno, si recuerdan sus clases de epidemiología, todo el mundo, pues es un cuadro tetracórico donde vemos el estándar de oro, que sería nuestra inmunohistoquímica, contra nuestra prueba diagnóstica que tratamos de ver. Y entonces, entre más alta sea el área de la curva, quiere decir que hay más sensibilidad y especificidad, por lo tanto. Entonces, queremos saber cuál es